Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento, deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 del libro del profeta Daniel. En este capítulo encontramos la historia fascinante, maravillosa historia de Daniel en el foso de los leones. Y digo maravillosa no porque Daniel haya sido arrojado allí, sino por el final, como Dios dirige o protege a su siervo, y el nombre de Dios es nuevamente alzado en la misma nación de Babilonia, pero ahora bajo el gobierno medo-persa. Este capítulo comienza donde terminamos el capítulo anterior. Allí está Darío gobernando, dice el versículo 1, Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío asciende al trono. Daniel acaba de ser promovido. Estamos en el año 539 a.C. Pero ¿cuánto durará esta promoción? El capítulo 6 es paralelo con el capítulo 3. Allá eran los 3 amigos hebreos. Ahora aquí solamente aparece Daniel. En el capítulo 3, unos hombres acusan a los 3 amigos de Daniel y los arrojan al horno de fuego. Aquí en el capítulo 6, unos hombres acusan a Daniel y lo arrojan al foso de los leones. Y en las dos ocasiones, la obra o la mano de Dios se ve, la mano de Dios actúa. En el capítulo 6, la superioridad de Daniel se debe a la bendición y la inspiración de Dios. Maravilloso, porque cuando lo colocan como gobernador, dice el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este espíritu superior se debía a la bendición de Dios. Era Dios quien estaba con Daniel. Era Dios quien actuaba con Daniel. Era Dios quien obraba en Daniel. Rabiud Angel del 2 de abril del año 1889 dice: mientras Daniel hacía su parte, Dios también estaba en acción y le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En esa forma procedió Dios con Daniel, y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora. El hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Así como Dios actuó, así como Dios obró en Daniel, de la misma manera lo hace ahora, lo quiere hacer ahora, solo que nosotros debemos tener una entrega también. Entonces, ahora el capítulo 6 presenta nuevamente la mano de Dios obrando. Y aquí en este se nota el odio, la envidia, los celos de los sátrapas y gobernadores contra Daniel al verlo superior. No lo querían tener, querían quitarlo de encima, querían eliminarlo. Por eso dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No logran tratar de encontrar un fraude o algún mal manejo de dinero para acusarlo contra el rey de deshonesto, pero no logran, no encuentran nada. Lo único en lo cual se fijan es en la fidelidad de Daniel a su Dios, y por allí entonces saben que pueden colocarle una trampa. Y el versículo 5 lo dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La ley de Dios ahora se pone en juego, y lanzan un edicto o se idean un plan. Versículos 7 y 8 puedes seguir leyendo. Allí el ser humano reemplaza a Dios. Esta hipocresía, esta idolatría es la raíz de todo fanatismo e intolerancia. Sus adherentes harán respetar el decreto real con violencia. Exaltan, ensalzan al hombre por encima de Dios.
La violencia lanzada contra el infiel no es más que el síntoma del fracaso del perseguidor religioso. Y esto es algo que siempre ha sucedido. Los hijos de Dios se ha venido persiguiendo en la edad oscura, en la edad media, como se persiguió a los fieles de Dios por no poder detener la obra que estaban haciendo. La ira, la envidia, el odio contra las cosas de Dios fue terrible. Satanás odia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nótese bien, Satanás odia a los hijos de Dios y busca la forma de acabarlo. Lo vimos allí con los 3 amigos de Daniel, allá en el capítulo 3 de Daniel, que fueron arrojados al horno de fuego. Ahora aquí en el capítulo 6 con Daniel, cómo se llenan de ira, de odio hacia Daniel y tratan de acabarlo. Pero una lección importante que nosotros debemos destacar, querido hermano, es que el creyente piadoso, el creyente fiel que confía en Jehová, no se debe preocupar, no se debe inquietar, no se debe angustiar, porque Dios está de su lado. Hay personas, hay hermanos que viven preocupados por las crisis que vendrán, la persecución, la ley dominical, y viven angustiados por eso. Yo te digo, querido hermano, no te inquietes, no te dejes preocupar, porque Dios está contigo, Dios peleará por ti, no te preocupes. Mira, Daniel se entera del decreto, ¿y qué hace? ¿Él se asusta? ¿Él deja de orar? No, el versículo 10 lo dice. Puedes leer el texto bíblico, mira lo que dice el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel entra a su habitación, ora con las ventanas abiertas. El anciano profeta sabe que no puede hacer ninguna otra cosa sino solamente orar, porque Dios es el único que lo puede defender. Entonces él no es que ora ahora que tiene problema, no, él sigue haciendo lo mismo. Él oraba antes, ahora simplemente continuó orando. Pero hay personas que oran es cuando están en problemas. Cuando están las cosas bien, no oran, están relajados en su vida espiritual, pero tienen problemas y ahora quieren empezar a orar, pretendiendo que Dios los ayude, cuando ellos realmente no tienen esa conexión con Dios, simplemente es por el apuro. Pero mira, la situación de Daniel es diferente, porque él sigue orando. Él sabe que un decreto firmado en este imperio es irrevocable. Daniel sabe que no hay escapatoria, y como él sabe que no hay escapatoria, entonces él ora. No son las circunstancias las que lo obligan a hacerlo. Él ora simplemente porque esa es su devoción. La oración para Daniel es un hábito, es un estilo de vida. Sean las circunstancias buenas o malas, él ora. Para Daniel, la oración no es un último recurso para la enfermedad o la muerte, es parte integral de su vida. Y es que se necesita valentía, firmeza, coraje, querido hermano, para ignorar este edicto que se lanzó y orar de todos modos. Al arrodillarse, arriesga la vida. Él podía haber orado en secreto. La Escritura lo fomenta. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice que cuando entres en tu aposento, ora, cierra tus puertas, dice, y ora en secreto. Pero aquí Daniel no lo hace, él sigue orando como antes, porque si él hubiese cerrado las ventanas para orar de manera diferente ahora y cambiar por el decreto, entonces estaría demostrando miedo. Y la confianza en Dios, ¿dónde quedaría? No, él sigue orando normal. Así que cuando las autoridades prohíben orar y a nosotros orar en secreto, eso sería como insinuar que el rey es mayor que Dios. Daniel se podría haber adaptado a las circunstancias. Después de todo, Dios lo perdona, pero él sabía que Dios estaba por encima de todo, y Daniel prefiere morir antes que suspender su vida religiosa. Daniel escoge permanecer fiel a Dios en su corazón y en sus actos. Su coraje, su valentía es extraordinaria. Daniel mantenía su vida de oración por medio de la disciplina. Ora 3 veces al día, lo dice el versículo 10 y 13. Mira lo que dice el versículo 13. Entonces respondieron y dieron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mira, en el versículo 13 son estos hombres magistrados y encumbrados
que eran compañeros de Daniel pero le tenían envidia, son ellos los que lo acusan ante el rey Darío y le dice que ora 3 veces, o sea, lo tienen bien estudiado. Daniel nos enseña, querido hermano, que debemos integrar la oración en el mismo ritmo de vida. No es orar simplemente cuando estemos en apuros, no es orar simplemente cuando estamos enfermos, sino orar en todo tiempo. La oración es vida. Nuestra vida de oración debe ser una parte de nosotros, tanto como la comida y como el trabajo. Así igual, solo entonces cuando hagamos esto, seremos fuertes para enfrentar las pruebas cuando éstas lleguen. Y Dios quiere que la oración nos acerque más a Él. Y mira que Daniel ora hacia Jerusalén, dice el texto bíblico, porque él espera en el futuro, porque él sabe y ha escuchado las promesas de restauración y todo lo que Dios tenía para Jerusalén, y ora hacia allá como pensando en lo que Dios iba a hacer, en la restauración. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros hoy? Orar mirando hacia el cielo, como mirando hacia el futuro, mirando lo que Dios quiere para nosotros. Tal vez tengas un problema en tu vida, tal vez tengas una dificultad, estés pasando por una crisis terrible. Pues no sientas temor. Mira, la crisis de Daniel es grande, pero él ora confiando en Dios y mirando hacia el futuro, sabiendo que Dios va a arreglar todas las cosas. Así debemos orar nosotros. Daniel da gracias y ruega a Dios. Versículo 10 y 11, puedes seguir leyendo. No voy a sentarme a leer, simplemente voy a recontarte. Daniel agradece por lo que ha recibido del Señor. Orar, querido hermano, es reconocer nuestro propio vacío. La oración de Daniel es un acto de humildad. Se arrodillaba, su destino descansa en las manos de Dios, de su amo. Los paganos oran por lo que ellos han hecho, pero los creyentes oramos a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y le agradecemos por lo que Él ha hecho con nosotros. Mira, por ejemplo, allí en el Nuevo Testamento, la oración del publicano y la oración del fariseo. El fariseo ora y dice: Señor, gracias porque no soy como aquel publicano, porque no soy como... O sea, él ora por lo que hace, mas el publicano ora reconociendo a Dios como el dador. Por eso Salmo 103 lo dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendecir a Jehová significa reconocerlo a Él como el que nos provee todo lo que tenemos, las cosas buenas. Ahora la historia llega a un momento difícil, crítico para Daniel, porque es arrojado. A pesar de orar, parece que Dios no hace nada, parece que Dios no soluciona, y Daniel es echado en el foso de los leones. La puerta del foso es sellada. El destino de Daniel está sellado. Podría tal vez desconfiar, pero no, él seguía aferrado. El rey se va a dormir, pero no duerme. El versículo 18 lo leemos. Su conciencia no está tranquila. En los tiempos antiguos la cena era la comida más importante del día, pero el rey no come. Mira bien, pero ¿cómo pasó la noche Daniel? Tal vez tú puedes pensar que Dios no escucha, que Dios no responde, y quizá eres arrojado al foso. Estás en un momento oscuro y no sientes la mano de Dios. Sin embargo, mira la historia de Daniel. Daniel allí en el foso de los leones, en medio de unas fieras terribles, hambrientas. Pero ¿qué hace Daniel? Daniel ora, sigue orando a Dios y Dios responde. Y allí está. Mira, al siguiente día, el versículo 20, llega el rey y entonces llama a Daniel a ver si pasó algo. ¿Y qué testimonio el que da Daniel? Daniel responde con calma, centra su testimonio en el poder y bondad del Dios viviente. Versículo 22 lo dice, mira lo que dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él testificó. Daniel sabe y testifica que la salvación viene de lo alto. Cuando Dios envía a su ángel, entonces Daniel lo reconoce. Daniel es salvado porque confió en Dios. La fe lo salvó. Es por su fe en Dios que es inocente. Daniel nos da un ejemplo de la verdadera religión, querido hermano. ¿Y los que lo acusaron, qué sucedió? ¿Cómo habrán pasado la noche? Los acusadores son traídos en este momento. Y el versículo 24 dice que fueron arrojados allí también al foso de los leones, pero ellos no cuentan con la misma bendición de Daniel. En ellos hay maldad. Llega un juicio para ellos también, y a ellos
sí los destruye el juicio, porque los leones los acaban, los destrozan, los derrotan. Y luego entonces el rey Darío exalta el nombre de Dios. Versículo 27, mira lo que dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. La declaración de Darío recalca que Dios es el viviente, el creador y el que salva. Es Él el que libró a Daniel del foso de los leones. Y Dios un día libraría a la nación. Dios un día llevaría nuevamente a su pueblo a Jerusalén, y así sucedió. Él quería hacer muchas cosas más, pero lamentablemente el pueblo no siguió las recomendaciones del Señor. Por eso no pudo cumplir todo lo que le había cumplido. Sin embargo, Dios responde. Y no le cumplió no porque él no haya querido o porque haya sido infiel, sino porque el pueblo no acató las recomendaciones y no cumplió los requisitos. Y estas promesas eran condicionales. Ahora, ¿qué lecciones nosotros podemos encontrar en esta historia para el tiempo del fin? ¿Qué lecciones podemos sacar para hoy? ¿Cómo podemos aplicar el capítulo 6 a nuestra vida? Primero, habrá un decreto universal, querido hermano. Segundo, vendrá de la nación más poderosa del mundo. Tercero, irá en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios. Así como estos hombres lanzaron un decreto en contra de la ley, en contra del Dios de Daniel, así pasará en nuestros tiempos. Cuarta lección, una pena de muerte para el que no quiera obedecer, así como fue con Daniel. Quinta lección que podemos sacar para nosotros: nuestra vida será examinada. Sexta lección: grupos presionarán al poder ejecutivo para legislar sobre asuntos religiosos, así como aquellos hombres que eran gobernadores no tenían nada que ver con religión, pero ellos usaron sus atributos, usaron sus dotes, todo lo que tenían para impulsar al gobernador, al rey, que presionara en cuanto a los asuntos religiosos. Séptima lección que podemos sacar de Daniel 6: los fieles mantendrán una comunión estrecha y permanente con el Dios de los cielos. Debemos hacerlo, porque esto se va a poner difícil, duro. Y octava lección: habrá liberación para los que decidan permanecer fieles a Dios. Esto que sucedió en el capítulo 6, querido hermano, sucederá no de la misma forma, pero en esencia sucederá en el tiempo final. Se levantarán muchos a atacarnos, pero así como Dios libró a Daniel, Él mismo nos librará a nosotros también. Y así como estos hombres malos, perversos, fueron devorados por los leones, aquellos hombres malos y perversos que querrán hacernos daño a nosotros, los hijos de Dios, serán destruidos también en el día de la venida de Cristo Jesús. Cosas terribles y espantosas serán para ellos, pero para nosotros vendrá gozo y alegría. Y levantaremos los ojos al cielo y diremos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Por eso, querido hermano, hoy aférrate a Cristo. Mantén tu vida de devoción, de oración. Entrégate a Él completamente, en cada momento, no solamente cuando estés en problemas, sino en todo momento, que tu fidelidad esté centrada en Dios y Él te podrá ayudar en todo momento. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!